Los amigos de CAINCO me han pedido intervenir en este encuentro, para lo cual le agradezco, para compartir con ustedes unas reflexiones sobre la política de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa de América Latina. La CEPAL considera esto un tema central en su propia agenda, trabaja en este tema desde hace años, considera a la micro, pequeña y mediana empresa un actor relevante, como ya mencionaba la señora viceministra, de la economía de la región, y estamos muy preocupados para su evolución. Con la Unión Europea hemos estado elaborando un proyecto, hemos estado desarrollando un proyecto en conjunto que hemos denominado EuroMIPYME, que tiene dos componentes clave. Por un lado, ayudar a los países de la región a diseñar mejores políticas de fomento. Por otro lado, colaborar con CAINCO y con el consorcio a la evaluación de los impactos de esta iniciativa. Lo que quiero compartir con ustedes es el resultado de un trabajo de análisis e investigaciones sobre las políticas de fomento a las MIPYME en América Latina. Una investigación que, como le digo, gracias a la Unión Europea hemos podido actualizar en una decena de países de la región. Y que creo es central, o debería ser central en el debate de este seminario también, porque evidentemente los esfuerzos del sector privado para el desarrollo de las MIPYME deben ser, o deberían ser, coherentes, deberían estar en sintonía con el esfuerzo que realiza el sector público y viceversa, obviamente. Por lo tanto, creo que es importante que compartamos una información sobre cómo le está yendo a la política de fomento, para entender cuáles son los avances que la política de fomento han tenido y para entender cuáles son los puntos débiles sobre los cuales vale la pena concentrar los esfuerzos para mejorar la eficacia de estas iniciativas, dentro de las cuales evidentemente el sector privado tiene un rol importante. Los puntos sobre los cuales quisiera concentrarme son los tres que están en pantalla. Es decir, primero hay que hacer una mención al entorno internacional, porque yo creo que no se pueden evaluar la política ni tampoco diseñar programas de fomento en abstracto. Tenemos que entender dónde estamos colocados en el mundo. Segundo, creo que sí podemos decir algo sobre el diseño de la política o cómo la política han evolucionado en estos últimos 10 años. Y tercero, hay algunas reflexiones que quisiera compartir con ustedes acerca de cómo deberían evolucionar la política. Tengo unos 20 minutos más o menos para sintetizar estas reflexiones y quisiera desde ya decirle que esta es un fruto de una investigación, no es una verdad absoluta. Es decir, es lo que nosotros percibimos de la lectura de la realidad. Y lo comparto con ustedes con toda la énfasis y con todo el entusiasmo de lo cual soy capaz. Ese tema me sigue emocionando a pesar de que llevo casi 30 años trabajando en este ámbito. Pero no es evidentemente una verdad absoluta, es decir, son nuestras reflexiones, las reflexiones de un equipo de trabajo amplio, a lo cual muchos de ustedes han colaborado y que deben ser parte de una reflexión que continúa. Por lo tanto, espero poder, con su ayuda, seguir perfeccionando este análisis. Entonces, primer elemento, el contexto internacional. Hay solo dos referencias sobre las cuales yo quiero detenerme. Primero, que hay un contexto geopolítico que es complejo, es decir, hay rebote proteccionista, hay cambio demográfico, hay evoluciones en las relaciones económicas internacionales con un protagonismo cada vez más importante de China, cambio climático, hay malestares que se manifiestan en la clase media internacional, en votos que podríamos simplemente llamarlo de protestas, como el Brexit, como muchos votos recientes en los países europeos. Y todo esto se enmarca en un contexto de transformaciones tecnológicas profundo, un contexto de transformaciones
que algunos han denominado cuarta revolución industrial. Yo honestamente no sabría decirles si es la tercera, la cuarta. Alguien dijo por ahí que hubo solo una grande revolución y fue la del Neolítico con la revolución agrícola. Yo no creo que sea relevante este tipo de polémica. Sé que esta transformación basada en el uso intensivo de datos, de analítica de grandes datos, de información, está transformando radicalmente no solo las empresas y los modos de producir, sino nuestra forma de vivir. La velocidad de esta transformación es seguramente inédita, es inédita la complejidad de estas grandes transformaciones que gracias a Internet y al uso intensivo de datos permite la convergencia de disciplina científica distinta en nuestro quehacer cotidiano y en el quehacer de los empresarios y en los modelos de negocio de la empresa, determinando una penetración de estas nuevas tecnologías muy profunda en todos los aspectos de nuestra vida. Estos elementos, sobre los cuales evidentemente no puedo detenerme en forma exhaustiva, presentan ventajas y desventajas para las empresas. Evidentemente aceleran el proceso de innovación, permiten una flexibilidad enorme. Se habla hoy de producción de masa personalizada, porque hasta las grandes empresas pueden ajustar su capacidad productiva a lotes muy pequeños que virtualmente pueden modificarse para cada uno de sus propios clientes con una flexibilidad nunca vista antes. Se habla de generación de nuevos productos que mezclando servicio y manufactura genera un nuevo estado del arte de la producción, donde la distinción tradicional entre servicio y manufactura ya no nos ayuda a entender lo que pasa en el mundo. Pero evidentemente hay también elementos de preocupación importante. En tanto, en primer lugar, esa transición no es una transición fácil. No hablo solo para América Latina, hablo también por los países europeos que llevan años invirtiendo esfuerzo, dinero, capacidad en este proceso. El mundo análogo no se transforma del hoy a la mañana en un mundo digital, y lo experimentamos en muchas cosas de la vida cotidiana, por ejemplo en la burocracia de nuestras propias instituciones. Segundo, hay este proceso de digitalización de nuestra vida, de nuestra producción, se manifiesta alrededor de nuevas formas de explotación que nos preocupan y nuevas formas de concentración económica. Ustedes saben que hoy la empresa que en el mundo tiene el mayor nivel de capitalizaciones no son la petrolera, ya no lo son. Son la empresa que controla la plataforma informática. Y la concentración de esta riqueza es hoy gigantesca, alrededor de pocos actores. Hay evidentemente una preocupación muy fuerte respecto a lo que va a ocurrir con el empleo. Hay estudios de todo tipo que nos dicen cifras, nos indican cifras muy distintas uno de otro acerca de cuánto va a ser el empleo que podrá ser reemplazado por robot o por la automatización. No hay evidentemente esfera de cristal, pero todos concuerdan de que sobre todo los empleos menos especializados van a ser prontamente reemplazados, y eso puede generar tensiones sociales en la fase de transición verdaderamente importante. En todo esto, ¿cuál ha sido la respuesta de las micro y pequeñas empresas? Hay en primer lugar que registrar una falta de datos importante, dramática, diría, es decir, grave para aquellos que como nosotros pretenderían analizar la política, analizar el desempeño de la empresa, apoyar los gobiernos en diseñar mejores acciones de apoyo. Los datos disponibles son pocos, son pocas las
agencia de los estados que hacen, hablo de los bancos centrales, de los institutos de estadística, que hacen encuesta permanente, actualizada y que incorporan temas relativos a la digitalización de la economía. Los datos disponibles nos muestran que hay una persistencia de problemas en temas de base como la conectividad de la microempresa y la incorporación de tecnología muy elemental como el uso de las redes sociales o la web en los negocios. Si se fijan en esta, que es un gráfico que viene de un estudio reciente del año pasado del Banco Mundial, que por países indica cuál es el uso de la incorporación de la web en las micro, pequeñas y medianas empresas y el uso de mails para interactuar con los clientes. Estamos hablando de las dos cosas más simples. No estamos hablando ni de impresora 3D, ni de inteligencia artificial, ni de robótica interconectada. Estamos hablando de los más básicos. Y se ven, hay un montón de países, los puntitos negros son el dato del 2017, lo que están más arriba indican que se acercan al 100% y como ven hay un montón de países donde las micro, pequeñas y medianas empresas todavía no alcanzan ni a la mitad, o sea, hay el 50% o más de empresas que no incorporan ni estas dos tecnologías de base. Por lo tanto, hay efectivamente problemas de incorporaciones. ¿Por qué esta transición es difícil, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas? Repito, no hay datos que nos ayuden a cuantificar esto, pero nuestras investigaciones, no solo en América Latina, sino también análisis, entrevistas, estudios que hemos hecho sobre la realidad de la MIPYME en Europa, nos indican que estos problemas son compartidos también a nivel europeo. ¿Cuáles son las principales causas de estas dificultades? Primero, el costo de la digitalización. A veces nos engañamos pensando que la tecnología digital es barata. Es cierto que los costos de los computers, de los aparatos técnicos, de los celulares ha bajado muchísimo. Y eso ayuda a entrar en esa tecnología. Pero la digitalización significa no solo comprar el aparatito, no solo tener un sensor con el cual podemos modificar nuestro producto o nuestro proceso manufacturero. Significa que tenemos que cambiar la organización de nuestra fábrica y eso cuesta. Hay dificultad para visualizar estratégicamente el significado de esta transformación digital. No es que los empresarios MIPYME no entiendan que hay una potencialidad enorme. Hoy en la mañana, o ayer fue, ya no recuerdo, pero con alguien estábamos discutiendo, hoy en la mañana en la mesa con los amigos de Colombia discutíamos sobre el impacto que esta tecnología tiene en las distintas generaciones. Mis generaciones del pelito blanco ya hemos perdido el tren probablemente. Por lo menos yo lo he perdido. Me declaro fuera de esta tecnología, peleo con esto constantemente y si no tuviera la ayuda de mi hija probablemente ni el teléfono sabría utilizar. Hay generaciones que seguramente tienen un acceso más fácil a esto porque nacen digitales, pero eso tampoco es suficiente. Es decir, visualizar la potencialidad de esto significa tener claro cómo se cambia el concepto de negocio, significa entender que lo que vendemos es distinto de lo que vendíamos antes, de que el motor, el mueble, la ropa que estamos produciendo puede cumplir una función completamente distinta, que nuestra relación con el cliente puede ser completamente distinta, así como puede serlo la relación con nuestros proveedores o nuestro socio. ¿Cuáles son las potencialidades y las capacidades que esta tecnología nos abren para crear nuevas redes, nuevos núcleos, nuevas colaboraciones entre micro y pequeña y mediana empresa? La visualización de estos elementos estratégicos requiere no un sentido común, porque eso lo tienen los empresarios, intuyen
inclusive los micro, lo saben perfectamente que eso existe potencialmente. Requieren que alguien les muestre con cosas concretas, con ejemplos, con demostraciones, cómo esto se digiere en su propia fábrica. Así operan, por ejemplo, los centros españoles como Tecnalia, como Gaia, o los centros italianos de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, muchos de ellos organizados por el sector privado junto con el sector público. En tercer elemento, hay insuficiente competencia, es decir, hay estudios que nos demuestran el atraso en la formación técnico-profesional y gerencial. Cuarto, hay alto costo de transacción para construir respuesta colectiva. La construcción de respuesta colectiva, sobre todo en la micro, pequeña y mediana empresa, es clave para la incorporación y el uso potente para aprovechar la eficacia de estas nuevas herramientas. Pero meterse de acuerdo cuesta y tenemos que seguir haciendo esfuerzo para construir esta base asociativa. Y así también tenemos que reconocer que hay elementos de debilidad en el sistema de fomento que nosotros, me pongo en los paños de los gobiernos, como sector público estamos impulsando. ¿Cómo vemos en todo esto la política desarrollada hasta el momento? Hay luces y sombras. Se lo sintetizo en 3 slides. Primero, se profundiza el marco normativo, pero las instituciones siguen siendo débiles. ¿Qué significa? Significa que todos los países de la región que hemos podido analizar han profundizado las leyes que favorecen las micro, pequeñas y medianas empresas. Significa 2 cosas importantes. Primero, que los gobiernos de la región reconocen la MIPYME como un sujeto relevante. Segundo, que reconocen que las MIPYME operan en condiciones particulares y necesitan condiciones operativas particulares, sobre todo desde el punto de vista administrativo y en muchos gobiernos también tributario. Esto significa plata que los gobiernos están invirtiendo. No obstante, hay una situación por el lado de las instituciones públicas de debilidades. Las instituciones públicas responsables de esto, y si no la viceministra me desmienta, por favor, son demasiado débiles por la tarea que están impulsando. No tienen recursos, no tienen profesionales y tienen una altísima rotación. ¿Cuántos son los países de las regiones que tienen instituciones especializadas en la pyme? ¿Queremos contarlo? Son 4 o 5. Los históricos son Chile, que tiene Cercotec, que tiene la Corfo, Sebrae. En Brasil ha sido creada hace poco, transformada hace poco, y ha sido una novedad excelente, con AMIPE, aquí al lado nuestro en Salvador, que el año pasado se ha transformado por fin en una institución autónoma, ha sido creada en el 96, porque tiene más de 20 años de historia. Y después tenemos algunas instituciones nuevas, que son Impulsa en Colombia, que son INADEM en México, y punto. Y no han pasado todavía el cambio electoral. Veremos con los próximos gobiernos qué va a pasar con estas últimas 2 instituciones. Ojalá se consoliden. Necesitamos instituciones fuertes, porque estos proyectos requieren largo aliento. Son proyectos de Estado, no pueden ser proyectos que nacen y mueren con los gobiernos. Segundo punto, se amplían los espacios formales de diálogo público-privado, pero estas instancias son frágiles todavía. ¿Qué significa que se amplía? Significa que todos los gobiernos de las regiones, en los cuales hemos podido echar un vistazo, analizar su experiencia de gobierno, han incorporado instancias de diálogo. A instancias normalmente con esta visión estratégica de consultiva. O sea, los gobiernos han abierto mesas donde reciben al sector privado de la MIPYME para discutir qué política hacer. Instancias de esta naturaleza existen en Chile, Argentina, Brasil, Perú, todos los países que hemos podido mirar. Lo cual es una novedad de los últimos 10 años, 8 o 10 años. Sin embargo, estas instituciones tienen atribuciones no claras, no tienen recursos. ¿Qué quiere decir? Que se juntan, discuten, pero cuando tienen que elaborar una propuesta lo hacen a pulso.
es decir, con la voluntad y la participación de estos actores, no con competencia profesional adecuada. Entonces, necesitamos fortalecer ese tipo de institución. Y ojo, las entidades privadas que participan son débiles, lo puedo decir, son débiles. Las asociaciones empresariales de la micro y pequeña empresa que participan en estas instituciones muchas veces no tienen la competencia, no tienen la experiencia. Son pocas las instituciones, miro a la Cámara de Barranquilla, son pocas las instituciones como ustedes. Muchas, probablemente de las pocas excepciones, la mayoría están en esta sala. ¿Cuántas son las instituciones privadas, de asociaciones empresariales que tienen equipos profesionales, que pueden estudiar, que tienen experiencia de generar programas de apoyo? ¿Cuántas en el ámbito de la micro y pequeña empresa? En América Latina nosotros hemos encontrado muy poquitas. Tercer elemento, una nota positiva. A pesar de esto, a pesar de la debilidad de estas interrelaciones público-privado, hay también experiencia muy positiva, no en el ámbito de la reflexión estratégica sobre la política, sino de la gestión concreta de programas. Entonces hay pienso el programa Cluster de Medellín, por ejemplo, liderado por la Cámara, por el gobierno local. Pienso a los programas de Centro de Desarrollo Empresariales que se han desarrollado con triple hélice en Centroamérica, en Chile, en México. Pienso a los programas de Centro de Desarrollo Tecnológico. Perdón, hay una mosca que me hace sabotaje. A los Centros de Desarrollo Tecnológico, por ejemplo, de ADIMRA en Argentina, que están desarrollados junto con CEPIME. Entonces, hay experiencias que son muy puntuales, lamentablemente, concentradas sobre aspectos muy específicos, pero donde se demuestra que la gestión conjunta, aquí no estamos hablando de la visión estratégica, de la grande idea, estamos hablando de gestiones concretas de programa e iniciativa, pueden dar resultados muy positivos. Un último elemento. Es verdad que hay un esfuerzo para diversificar instrumentos y se introducen herramientas nuevas de trabajo, especialmente en el tema de la empresarialidad, de los centros de desarrollo empresariales, de la tecnología digital, pero al mismo tiempo siguen habiendo problemas estructurales en la manera de cómo hacemos la política. Me pongo en sus zapatos porque yo he estado por el lado del sector público, sé qué significa, sé lo difícil, apasionante y difícil que es esto y cuáles son las debilidades mayores. Primero, entre las instituciones de fomento no hay diálogo. Es increíble, pero hay instituciones que se dedican al export, instituciones que se dedican a la innovación, instituciones que se dedican al fomento productivo de la empresa y las que se dedican a la capacitación, y no hay metas comunes, no hay convergencia. Segundo, cuando hay acciones de apoyo y política seria, inclusive en países como Chile, que tienen 30 años de tradición en política PYME, y donde hay una inversión importante de parte del Estado, esta inversión se dispersa en centenares de instrumentos, la mayor parte de los cuales tienen un alcance mínimo. Son para acciones muy puntuales, no sirven para dar salto, para generar impactos. No hay flexibilidad, es un tercer elemento importante. Hay un exceso de centralización, de centralismo en las gestiones de estas políticas, por lo tanto se hacen todas iguales. En Chile se dice de Arica a Punta Arenas, de la punta de un extremo al otro del país. Y las distinciones por territorio y por agente son importantes si queremos medidas eficaces. Y por último, no hay registro que puedan permitirnos hacer análisis de impacto. No hay registro, significa no solo que hay pocos países que hacen evaluaciones de impacto, sino que en la mayor parte de los países no hay registro de la información básica. No podemos tener en línea el número de instrumentos que hay, cuánta plata se ejecuta, cuántos son los beneficiarios, punto. No estamos hablando de cuánto impacto, de lo básico. Esto es para deslizarme, me faltan 5 minutos. Si no, yo me entusiasmo, me paso, hablo días.
Entonces, balance. Podemos hacer una discusión larga sobre cuál es el objetivo principal de esta política. Desde el punto de vista de la CEPAL, el desafío más importante es la brecha de productividad relativa. ¿Por qué tan fundamental? Porque si hay un mundo empresarial donde hay 70, 80, 90% de empresas que tiene el 10% de la productividad laboral del otro núcleo empresarial más dinámico, entre los dos no puede haber integración. Si no hay integración, no hay sistema económico dinámico, no hay aprendizaje, no hay innovación. Y eso es un problema para el desarrollo de nuestra capacidad como países. Segundo, si el 60% del empleo está en el 90% de empresas que tienen el 30% de productividad, no hay manera de pagar salario importante y reducir la pobreza en nuestro país. Y si eso es real, y digo sí, porque la verdad es que nosotros nos manejamos con pocos datos, pero todos los datos nos indican que en los últimos 10 años esta brecha no se ha cerrado. La brecha de productividad laboral relativa no se ha cerrado. Las micro, pequeñas, medianas empresas siguen teniendo una productividad que es una fracción ínfima de la empresa grande de los respectivos países. Si es así, quiere decir que nuestra política han fracasado. Punto. Tenemos que ajustar el tiro. Tenemos que hacer un esfuerzo para hacer la cosa mejor. Si no, no resolvemos el problema de fondo de nuestra economía. Déjeme decirle, le iba a contar un cuento un poco más largo. El grafiquito, esto era simplemente, porque no soy economista, pero los grafiquitos de los economistas me gustan, ¿viste? Era solo para decirle, en el mundo de hoy, lo que está aconteciendo es que la frontera tecnológica la frontera competitiva se está desplazando a mucha velocidad. Si nosotros no asumimos esto como un reto, habrá una cantidad de desplazados mucho más grande. Por lo tanto, además de resolver el problema de eficacia de nuestra política, tenemos que asumir como reto el cambio de velocidad de nuestra capacidad de acción. Tenemos que ser no solo efectivos, sino rápidos. Déjeme, de verdad, 5 minutos para ilustrarle estas 5 ideas que no son seguramente revolucionarias, pero que espero puedan ayudar a poner en orden 3 o 4 elementos de reflexión. Primero, sabemos dónde estamos fallando, entonces hay algunos ajustes mínimos que tenemos que hacer. Primero, me detengo solo sobre esto, es necesaria la convergencia de las instituciones de fomento. No es posible que los instrumentos sigan fragmentándose y que las instituciones sigan caminando cada una para su lado. Atención, la convergencia se da solo si hay un proyecto político. Lo digo aquí sin miedo, porque parece que la política es una cosa fea. Yo le creo a la política. Lo que estamos haciendo es política. Nosotros tenemos que tener un proyecto político. Nosotros como ciudadanos del mundo tenemos que tener un proyecto político. Cada país tiene que tenerlo. Lo que no significa que tiene que ser un proyecto partidista, lleno de ideología. Tenemos que tener un proyecto de cómo queremos que nuestro país avance. En función de esto, y tiene que ser un proyecto construido conjuntamente, el sector público y el sector privado, tenemos que fijar 3 metas, no 36 metas. 3, en función de esto, crear la convergencia de la prioridad, o sea, crear prioridades hacia las cuales converjan las instituciones de fomento. Segundo, en un mundo complejo, los esfuerzos individuales de la empresa no sirven. Puede que le sirvan a IBM, y yo lo dudo. No funciona sola, la grande empresa funciona en red. Seguramente no le sirven a la micro, pequeña y mediana empresa. La micro, pequeña y mediana empresa, si tienen un camino, lo tienen exclusivamente a través de esquema asociativo, de trabajo asociativo, de trabajo en red, en grupo. Y lo que debe estar al centro de la política, repito, todas estas cosas se lo digo muy enfáticamente porque me apasionan, porque tengo poco tiempo,
pero obviamente son opiniones, lo podemos discutir. A mí me parece que al centro de la política deben estar la construcción, los esfuerzos para crear sistemas económicos, sistemas productivos de empresa, redes de empresa e instituciones. Terceros, a mí me parece que deben haber dos claras líneas de acción. Necesitamos medidas habilitantes y de eso hay una serie de líneas tradicionales desde el acceso al crédito, al transporte, y hay elementos nuevos como para la economía digital, y hay elementos viejos que tenemos que repensar, como eso de la política de competencia, sobre los cuales no hemos, creo, dedicado la atención suficiente. Junto con eso necesitamos elementos catalizadores, necesitamos proyectos que aceleren el proceso de transformación de la empresa, necesitamos elementos que impulsen, que den un empujón fuerte a la transformación. Y estos elementos ya los tenemos en casa, pueden ser la compra pública, pueden ser los encadenamientos con la grande empresa, pueden ser los centros tecnológicos. Creo que además de estas políticas habilitantes y elementos catalizadores, tenemos que tener dos vertientes importantes: la descentralización y el diálogo público-privado. Un último elemento, yo creo que una atención especial lo tenemos que dedicar al fomento de la tecnología digital. Con esto cierro. Hemos estado analizando uno por uno los instrumentos de apoyo a la empresa en la incorporación de tecnología digital en los países de América Latina. Hay un avance importante en la región y hay en la agenda digital mayor coherencia de lo que hay en la agenda de política industrial. No obstante, los instrumentos que apoyan la incorporación de la tecnología digital en los procesos productivos de la empresa aún son pocos. La apropiación tecnológica todavía no es una prioridad y tenemos que meterla al centro de nuestra atención y de la mesa de debate. Segundo, creo que tenemos que pensar en instrumentos diversificados según el posicionamiento de la empresa. Tercero, creo que tenemos que combinar incentivo automático con medidas de acompañamiento a la empresa, sobre todo para que le apoyemos en el rediseño de su modelo de negocio. Y cuarto y último, creo que es fundamental potenciar el rol de la asociación empresarial. Creo que sobre esto mañana tendré tiempo de volver, por lo tanto le termino de aburrir con mis reflexiones. Le agradezco de nuevo mucho y le deseo 2 días de intenso, muy proficuo trabajo. Muchas gracias.